Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal, como siempre, Fernando Torres desde la fantástica ciudad de Vancouver. Fíjate, hoy quiero hablar de un tema muy importante, ¿no? De un tema que tiene que ver con los últimos acontecimientos que nosotros hemos visto por televisión en vivo y en directo. Si Canadá es el lugar ideal para otorgar refugio a ecuatorianos o a otros países en desgracia. Si estás interesado en esta oportunidad, si Canadá es el lugar en donde tú quieres empezar una vida nueva, tienes que quedarte a ver este video hasta el final. La característica común, lamentablemente, de nuestros países en Latinoamérica es que están permanentemente en desgracia, en una desgracia crónica que nos afecta desde siempre, desde la concepción misma de nuestros países, y eso es un tema innegable y lamentable, ¿no? Siempre estamos en desgracia, en desgracia, en desgracia, crisis, resolvemos las crisis y nuevamente en desgracia, y así hasta la crisis siguiente. Y esto no ha cambiado y muy difícil que pueda cambiar con el tipo de gobernantes que tenemos, salvo algunas excepciones que vienen desde el sur de América, ¿no? Pero la mayoría de nuestros países tiene estos problemas que además enfrentan a la pobreza, a la corrupción de nuestros gobernantes, de nuestro sistema político tan deteriorado, del sistema de justicia que no funciona en la mayoría de los casos, y de la ineficiencia justamente producto de la pobreza, ¿no? De una pobreza que además se incrementa por, digamos, la corrupción, que es fundamentalmente uno de los problemas más graves y uno de los problemas coyunturales que subyace a todos los problemas que nuestros pueblos se enfrentan. Pero ahora, además, como si fuera poco, ¿verdad? Además de todos estos problemas que Latinoamérica enfrenta, estamos advirtiendo cómo la delincuencia ha tomado casi por sorpresa a muchísimos países, desde México hasta Argentina. Entonces esto tiene que ver también por esta inmigración irregular que ha habido dentro de Latinoamérica y que ha generado que bandas que vienen desde países muy claros, identificables, se han instalado por ejemplo, en Argentina, Chile, en el Perú, ¿no? En Colombia, y que están generando estas crisis de seguridad inmanejables para la mayoría de nuestros alicaídos gobiernos, de nuestras muy frágiles policías nacionales, que se ven abarrotadas o sobrepasadas por la capacidad logística, militar, en armamento de estas bandas delincuenciales que finalmente se financian por el narcotráfico y por sus actividades así, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver Canadá en todo esto, verdad? ¿Dónde aparece Canadá? Fíjate que Canadá siempre ha sido un lugar, un país que ha abierto sus puertas y sus fronteras a aquellas sociedades que enfrentan situaciones de crisis, situaciones como las que en Latinoamérica se han vivido. Fíjate, no es de ahora, pero por ejemplo, en los 70, Canadá recibió una inmigración chilena importantísima, ¿no? Y justamente a los perseguidos que por razones políticas en ese momento enfrentó esa sociedad. En los 80, por otro lado, muchos peruanos llegaron aquí a Canadá por el problema del terrorismo causado por Sendero Luminoso. En los 80 también los países de Centroamérica, envueltos siempre en revoluciones, en revueltas, en guerras civiles, en terrorismo, también tuvieron un beneficio especial de inmigración hacia Canadá. Últimamente, ciudadanos de México y de Colombia han recibido también, y siguen recibiendo, y seguramente seguirán recibiendo, los beneficios inmigratorios que Canadá extiende a través del camino humanitario, ¿no? Entonces esto no es nuevo. Yo no quiero entrar en cuestiones muy detalladas, en cuestiones muy técnicas respecto de estos temas del apoyo humanitario, pero si ustedes están en este momento en Ecuador o están pensando desde sus países en Latinoamérica y llegar a Canadá a través de estos caminos de apoyo humanitario que Canadá establece, tiene que cumplir al menos con 4 condiciones mínimas que te quiero señalar ahora. 4 condiciones mínimas para que puedas establecer si tu pedido cumple con los requisitos que Canadá espera que tú presentes. El primero, y probablemente el más importante, que tienes que tener una amenaza vigente, un miedo
un miedo que le dicen aquí, un miedo subjetivo a que puedas sufrir daño a tu integridad, daño contra tuyo o contra tu familia por un hecho determinado, una sensación de que en cualquier momento estas amenazas se puedan concretar y puedan afectar tu integridad, tu vida o la de tus seres queridos. Esto es importantísimo. Tiene que existir una amenaza y la amenaza tiene que ser concreta. No puede ser una amenaza supuesta, no puede ser una amenaza tácita, no puede ser una amenaza que no puedas demostrar. Tiene que ser una amenaza concreta contra ti o contra alguno de los miembros de tu familia en primer. En segundo lugar, que el Estado, ¿no? Que el Estado representado a través de sus órganos de control policial, fiscal, militar, ya no puedan brindarte una protección. En circunstancias normales, esto quiere decir que, por ejemplo, que la policía no le haga caso a tus denuncias o que haciéndolas tú sepas que lamentablemente los órganos de control son parte también del problema. Y eso pasa en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿pero por qué no denunciaste? ¿Por qué no fuiste a la policía? No, ¿para qué voy a ir a la policía si la policía es parte del problema? Lamentablemente en nuestros países algunos miembros de la policía actúan de esa manera. No todos, afortunadamente. Pero en el caso de Ecuador, este deber del Estado que tiene de atender a sus denunciantes no se puede realizar, ¿verdad? No se puede realizar que este deber intrínseco, exclusivo del monopolio constitucional del orden público y del uso de la fuerza ya no pueda ser cumplido. En tercer lugar, que esto no sea producto de una situación generalizada, es verdad, es decir, que el miedo que tú estés sintiendo no sea parte de una situación que todos están viviendo en el mismo país o en la misma sociedad. Pero esta situación generalizada y admitida por el propio presidente Noboa en el caso de Ecuador podría ser una situación especial, podría considerarse una causal distinta para que el pedido de apoyo humanitario pueda ser aceptado, cosa que en circunstancias más o menos normales no podría funcionar. Entonces, si estás en Ecuador, si tienes una amenaza concreta, específica, tienes un miedo de ser perseguido, de un miedo de perder la vida, de que tu familia se vea afectada y que eres parte de esta situación que está ocurriendo en Ecuador, podrías tener los elementos suficientes para solicitar el pedido de protección a Canadá, y no solamente solicitarlo, sino de ser aceptado y de recibir la protección que Canadá otorga. Y esas circunstancias especialísimas del país podrían ser consideradas en este momento, no en el 2023 y probablemente no en el 2025, sino hoy en el 2024, ser consideradas, para que el Tribunal de Inmigración acepte tu pedido de protección. Y en cuarto lugar, el último elemento, probablemente también otro de los más importantes, es que este pedido puedes lograrlo si y solo si tienes una visa para Canadá o una visa eventualmente para los Estados Unidos. Si no la tienes, entonces tienes que conseguirte una visa ya, una visa de inmediato, una visa que te traiga al país, ¿ok? Porque el pedido de protección humanitaria no lo puedes hacer desde Ecuador, no lo puedes hacer desde Colombia ni de México, lo tienes que hacer desde suelo canadiense. Y para que llegues a Canadá necesitas primero una visa. Si no la tienes, hay que conseguir una de inmediato, para ti y para toda tu familia. O una visa para los Estados Unidos. ¿Por qué para los Estados Unidos? Porque es el lugar en el que al que tú podrías llegar primero antes de presentar tu refugio o tu pedido, de apoyo humanitario a Canadá. Estos son los 4 elementos, te dije. Tienes que tener una amenaza concreta que el Estado no pueda atenderte. En segundo lugar, tienes que ser parte de esta situación y
inverosímil, absurda, de carencia de seguridad en un país tan importante y tan hermoso como Ecuador. Y en cuarto lugar, tienes que tener una visa para estar en Canadá y poder presentar este pedido. Yo he querido hacer este video un poco para aclarar muchas dudas que por ahí se están presentando. Si tú eres un ciudadano ecuatoriano o de cualquier otro país que consideras que cumples estos requisitos y tienes una amenaza, quizá Canadá pueda ser el lugar donde tú le puedas dar el mayor grado de protección a tu familia para empezar esa vida que tú requieres. Si este video te ha gustado y estás interesado en información específica sobre tu caso, por favor contáctanos en las direcciones que aparecen en la descripción de este video. Para nosotros va a ser un placer, como siempre, ayudarte desde aquí, desde Fernando Torres Immigration, una empresa siempre confiable de inmigración. Espero verte en Canadá y espero verte muy pronto. Muchas gracias.